Llegar a Palermo es una agradable licencia en el tiempo, un permiso de ver lo permanente, la gente de la nueva agenda, los modernos que intentan enfrentarnos con lo correcto y moral, nos hacen pensar que las tradiciones son aburridas. De forma espontánea y en cualquiera de sus esquinas, nace una coreografía con música siciliana que evoca la sana diversión de todas las almas. Las ciudades suelen ser un fiel reflejo de sus almas. El crepúsculo en estas latitudes produce en las mujeres explosiones momentáneas de alegría y algarabía. Desde el aspecto urbano, la isla más grande de Italia es uno de esos lugares que cobra más vida y sentido durante la noche. Siluetas, fuselajes e intenciones deambulan y se deslizan por toda la noche. Mi querido y rústico charro, las mujeres italianas son como el tequila añejo, únicas, intensas y llenas de sabor. Pero cuanto más nos adentramos en el territorio de las sicilianas, amigo, estamos hablando de otras mieles. La pregunta que anda bailando en el aire es qué tendrás que hacer para ganar el corazón de una de ellas. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were, yeah. I'm into you, you're on the... En los menesteres del amor, para llegar a buen puerto en estas aguas, tendrás que resaltar ciertos aspectos de tu personalidad. Es imprescindible ser claro y honesto, así como entretenido, alegre y determinado. Difícilmente una de estas mujeres querría salir con un hombre que no comparta estas virtudes. Mi querido Brian, tienes que saber que aquí las chicas italianas no son como la Jennifer Shakira o la Melanie Paola. Mejor tira a la basura la cachucha de la buena fortunas, al igual que tus cadenas del tianguis y el Rolex de 10 pesos. La manera en que te vistas afectará y mucho la percepción que otros tengan sobre tu persona. Así que si el Kevin quiere competir con los hombres italianos, es importante que se esfuerce en la apariencia. Asegúrate de vestir adecuadamente en toda ocasión. Nunca te olvides de ser un caballero. Las mujeres sicilianas son seres de carácter infinitamente intenso. Pero mi buen amigo, no se me agüite ni achicopale. Aquí encontrará un punto fuerte o común denominador entre mexicanos y sicilianos en particular. Ambos mantienen muy estrechos vínculos con sus familias. Si piensas criticar a su familia, muérdete un labio, tuércete un dedo o pellízcate un huevito. Pero aunque tengas la razón, absolutamente nunca critiques nada de su familia y sobre todo de la mamá. Al igual que en nuestro querido México, dentro de la casa, la figura más querida y la que ejerce más influencia es la madre. Así que si quieres salir venturoso de todo esto, mejor no te metas en esos bailes. Muchas veces la primera cita viene después de un encuentro grupal.
Las sicilianas suelen tener sus primeras reuniones en pequeños grupos. Así que no te sorprendas si una de estas chicas invita a algunas amigas íntimas cuando te proponga tomar el clásico aperitivo italiano. La vida nocturna en Palermo es omnipresente y sinónimo de locales de música en vivo, espectáculos y conciertos al aire libre. Tengo que decirte que el inglés te servirá solo en el aeropuerto o en la recepción del hotel. El español te será un poco más útil por sus similitudes, pero no mucho más. Tu dominio del totonaca o el náhuatl solo te servirá para impresionarlas. El expertise en la lengua italiana es importante y prepárate a incorporar paulatinamente el siciliano en tu día a día. Si nunca lo has escuchado, aquí te lo presento. Chi stonava memoria angoscia, modo tanto incarcato, senza sapere di dove riminci a trovare e senza che mai più ci aveva pensato. A la noche le sigue el día. En Palermo se come bien, abundante y en todo momento. Irmita, ¿qué le estás entrando hoy? Ay, flor de calabaza frita y otra cosa frita, no sé, todo frito, aquí mucho frito. Yo, calamarzote. El día comienza casi de improviso. No existe una pausa entre el alba y la dinámica de sus gentes. En todo momento, el lugar guarda una atmósfera y esplendor propios de aquellos tiempos. Es vox populi que Italia y sus gobiernos se han desinteresado desde hace mucho tiempo del sur y en particular de esta región. La unificación de Italia no ha resultado un buen negocio para muchas de sus regiones. Palermo perteneció a lo que fue el muy rico y próspero Reino delle Due Sicilie, un reinado más vinculado al carácter de los Borbones españoles que al resto de la península antes de su unificación. Aunque incomode a algunos italianos, se podría aseverar que esta gente es siciliana mucho antes que italiana. Presumen un pasado embebido en muchas culturas diferentes. Se dice que se deja de ser joven cuando se pierde la alegría. Será por eso que esta ciudad tan antigua se siente siempre joven. Palermo es una metrópolis que desprende algarabía, voces, sonrisas en cualquier esquina o mercado. De buena tinta se conoce poco de la ciudad, un lugar que carga con el estigma de la Cosa Nostra, un pasado no tan alejado que ha dejado ensombrecido a la percepción del lugar.
Lo cierto es que en todo momento la urbe resulta perfectamente segura y se puede caminar con total libertad. En Sicilia, la vida transcurre entre problemas y soluciones, a diferencia del europeo continental, que suele ver y comprender las cosas de una manera simplista. En el espíritu del siciliano abunda lo opuesto, ingenio y astucia. Ante cualquier situación, sabrán encontrar una solución o una escapatoria práctica y adecuada. Sicilia en particular es un sitio que mantiene un fuerte vínculo con todo el continente americano. Son miles de inmigrantes que partieron de la isla con dirección al nuevo continente, buscando mejores horizontes y nuevas oportunidades. En contraste con otros lados de Italia, aquí son perfectamente conscientes que la unificación les arrebató la prosperidad. Más tarde, los grandes conflictos bélicos europeos los empujó a emigrar al nuevo continente. Cuando entables conversación con los que peinan algunas canas, es común que te cuenten historias de algún pariente que zarpó hace muchas décadas y que incluso hoy día mantienen vivo el vínculo con aquellos primos americanos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte, darle un like y sobre todas las cosas, compártelo con el Brian y el Kevin. Ellos secretamente siempre han soñado con una novia siciliana. Nosotros nos estamos viendo en este video que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo taquito de ojo. Y por favor, si vienes a Palermo, pórtate bien. Chao. Irmita, ¿qué vamos a comer? Pues estos son intestinos de añelo, De oveja. de oveja, no se me antojan, pero todo lo demás es street food de aquí, así que todo se ve muy bien, la verdad. Yo voy a empezar con los intestinos. A ver qué tal. Están buenos, ¿Chinchulines le dicen en Uruguay? pero son de vaca, estos son de ovejita. En México venden los de vaca, ¿verdad? En México le llaman tripita. Tripita. Ah, bueno, esta es tripa de Oveja. oveja. Añelo.